El pasado 17 de abril se cumplieron 326 años del fallecimiento de Sor Juana Inés de la Cruz y por esta razón es que tenemos este programa especial en donde vamos a conocerla, pero a partir de la mirada de Juana de San José Ollara, como así lo argumenta Ignacio Casas, que es nuestro invitado del día de hoy. Les cuento que Ignacio es actor, locutor, conductor, escritor, fue ganador del premio de novela histórica Sor Juana Inés de la Cruz 2019, justamente por esta novela, La esclava de Juana Inés, una novela editada por Grijalbo y que justamente recrea esta época del virreinato. ¿Qué más hay que saber de esta mujer que acompañó a Sor Juana Inés de la Cruz, pero sobre todo, cómo fue este acercamiento que tuvo Ignacio Casas a la vida y por supuesto a la poca historia existente de esta mujer? Vamos a conocerla. Me gusta mucho la palabra que utilizaste, que la sostuvo. Y Sor Juana Inés de la Cruz, bueno, como todos sabemos, es un personaje emblemático de una inteligencia excepcional. Todavía su obra se descubre en cada día nuevos, nuevos hallazgos en torno a sus versos, en torno a su vida y a su mundo. Y yo justamente estaba haciendo un personaje en Radio Educación, estaba haciendo a Octavio Paz en una serie que produjo Laura Elena Padrón a partir de Las Trampas de la Fe. Y pues el guión es espléndido y la producción también era espléndida. Y yo había leído Las Trampas de la Fe hacía tiempo, pero pues tú sabes que al estar interpretando a un personaje, pues volví a releer, ¿no? Las Trampas de la Fe. Y además, en esa serie radiofónica menciona la guionista, que a su vez Octavio Paz asienta que Sor Juana Inés de la Cruz tuvo una esclava negra que vivió, como bien dijiste, cerca de 10 años en el convento de San Jerónimo y que se embarazó en el convento. Entonces a mí me pareció que era un personaje muy interesante, porque si bien conocemos y descubrimos pues cada día más profundamente la literatura de Sor Juana Inés de la Cruz, la música está perdida. Sor Juana Inés de la Cruz escribió El Caracol, que es música, y está perdido, pero pues esperemos que algún día hallemos algo, igual que hace poco se encontraron unos acertijos, una suerte de adivinanzas que Sor Juana Inés de la Cruz escribió para unas monjas portuguesas en un convento que, no se vayan a reír, se llamaba La Casa del Placer en Portugal. Y entonces cada día se encuentran diferentes cosas en torno a Sor Juana, pero Sor Juana necesitaba a alguien que la sostuviera, como dijiste, que le ayudara. Sor Juana contaba, era la contadora del convento, escribía, leía, recibía visitas de la realeza en aquella época, de las virreinas, de don Carlos de Sigüenza y Góngora, etcétera. Entonces, el personaje de la esclava me pareció muy interesante. En primer lugar, porque era esclava, ¿no? Porque era mulata en nuestra literatura y en nuestra vida como mexicanos del siglo XXI. Se habla muy poco de la negritud en este país. También de la importancia del aprendizaje, de leer y de comprender es fundamental, ¿no? Entonces, pues el personaje me cautivó desde un inicio y al mismo tiempo yo estaba en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia de Limbal y pues tenía que entregar un plan de novela. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer el plan de novela con este personaje. Las novelas esencialmente son de personajes, ¿no? En La esclava de Juana Inés aparece ella como protagonista y desde el principio me fijé la tarea de que Sor Juana no se comiera a la esclava, pero también aparece la Ciudad de México como protagonista. Y Yanga en Veracruz. Yanga fue el primer lugar libre para los negros en la Nueva España y en toda América. Es un lugar muy importante
también desconocido, muy cerca de la Villa Rica de la Veracruz, pero esta ciudad en donde nosotros vivimos, la ciudad que nos cobija en el siglo XVII, en el último cuarto del siglo XVII, todavía era una ciudad lacustre. Entonces, también de eso trata, de eso va también la novela. Eh, y bueno, pues ha sido un deleite, Brenda, por lo cual te agradezco mucho que me hayas invitado a charlar con tus escuchas. Esta novela ha sido elogiada por el manejo del lenguaje, que muchas personas no dudan que pertenezca a este lenguaje virreinal. Miguel León Portilla decía que entender un lenguaje o conocerlo nos obliga también a encontrarnos con una cosmovisión. Al haber tan poca existencia de documentos de Yara, este personaje principal de la esclava de Juana Inés, pues suponemos que fue un gran trabajo de investigación el que tuvo que hacer nuestro invitado Ignacio Casas para poder documentarse y encontrarnos un gran personaje femenino en esta historia que también acompañara a Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Cómo fue este proceso? Vamos a conocerlo. Pues es una investigación ardua, muy gozosa. Eh, Tuve que leer mucho, por supuesto. Y como bien dices, el lenguaje dentro de la esclava de Juana Inés es fundamental. No se notan las costuras. El punto de vista es de ella todo el tiempo, que era una jovencita, como bien dijiste, de 16, 17, 15 años por allí, eh, que venía de Yanga. Al día de hoy Yanga es una ciudad pequeña. Imagínense ustedes cómo era en el siglo XVII, era prácticamente un caserío. Entonces era analfabeta. Y todo es historia, y no lo digo yo, lo dicen grandes historiadores. El lenguaje cambia, se transforma. Hacer una novela histórica, bueno, en primer lugar tiene que ser novela, y una novela, por definición, es ficción, ficción histórica, documentada, basada, establecida en hechos reales. Y pues yo tuve que leer muchísimo. Eh, Hay un diccionario que me ayudó mucho, que es el diccionario de etimologías de Joan Coromines. Coromines fue un catalán que justamente se dedicó pues buena parte de su vida a, a investigar el lenguaje, ¿no? Cuándo se asentó por primera vez tal o cual palabra y de dónde venía. Entonces, fue una investigación muy gozosa. Yo iba revisando el diccionario de Coromines y encontraba palabras como zombo, por ejemplo, que hoy le decimos trompo, pero en el siglo XVII no se le decía trompo porque el lenguaje está vivo. Entonces, iba buscando palabras, pero palabras también que, como dice Mario Vargas Llosa, nos persuadieran, no nos convencieran de que así se hablaba en el siglo XVII. Sin embargo, la novela es muy comprensible, muy divertida, no es un lenguaje anquilosado y viejo. Incluso tiene juegos, por ejemplo, el juego que hoy jugamos o que juegan los niños y que le llaman burro saltado, en el siglo XVII se llamaba saltacabrilla, por ejemplo, que es lo mismo, ¿no? Saltar una cabra, saltacabrilla, que burro saltado. Entonces fui encontrando, pues, perlas como esas en el diccionario de Coromines. También, por supuesto, estudié los 1001 años de la lengua española de Antonio Alatorre y allí iba encontrando como, por ejemplo, palabras de la negritud, eh, se trasladaban a Andalucía en el siglo XVI, palabras y versos como los que asentó un poeta notabilísimo que se llamaba Mateo Flecha. Mateo Flecha recoge el habla de los negros de África que llegaban a España, llegaban a Andalucía, y de allí se trasladaban hacia la Nueva España. Sor Juana
Tiene palabras en su obra en náhuatl, tiene palabras que vienen de las lenguas congolesas también, tiene, por supuesto, el latín que dominaba muy bien. Entonces así me fui yo haciendo de todo ese bagaje, investigando de una manera muy divertida el lenguaje, de una manera también gozosa el mundo de Sor Juana Inés de la Cruz. Junto con Yara llegan dos personajes también mulatos, dos jovencitos, a la muy noble, leal, imperial Ciudad de México, que ese era el nombre de esta hermosa ciudad. Llegan a las calles de agua, se maravillan con la Catedral Metropolitana que estaba a medio hacerse, no estaba terminada en el siglo XVII. A uno de ellos lo venden a un vejete que después tiene su propia historia, y la otra escapa y se hace una cómica. En el siglo XVII también había teatro, también aparece el teatro del siglo XVII en La esclava de Juana Inés, y pensamos, y lo asienta muy bien la doctora Sara Pot Herrera, diciendo que probablemente el Neptuno alegórico que compuso Sor Juana Inés de la Cruz para la llegada de los virreyes lo hayan interpretado cómicos cuando entraron a la Ciudad de México los virreyes. Sor Juana estaba encerrada en el convento de San Jerónimo. Entonces, esa parte de la historia, el lenguaje, los datos duros, digamos, lo que ocurría entre el virreinato, la gente del pueblo, la negritud, cómo bailaban y cantaban los negros en el siglo XVII, pues está en esta novela. A pesar de no tomar protagonismo en esta historia, Sor Juana Inés de la Cruz fue figura fundamental para Yara, la protagonista también de este libro. ¿Por qué razón? Porque ella la instruyó, le enseñó a leer, le enseñó a escribir y sobre todo le ayudó a entender y a comprender el mundo. Bajo este precepto de la comprensión del mundo, queremos saber en esta sección Verdad o Mentira si en este siglo XXI es tarea todavía pendiente el comprender al mundo. A veces, hasta la fecha, hasta el siglo XXI, no comprendemos. Si comprendiéramos, no estaríamos en el mundo en el que estamos parados. Seríamos más empáticos, más armoniosos, respetaríamos las diferencias. En fin. Regresamos y pues bueno, vamos a cerrar esta entrevista con la siguiente información. A lo largo de estos días hemos hablado sobre despatriarcalizar el cuerpo femenino, la figura femenina y quitarla o alejarla de la mirada que constantemente la ha acompañado. Hacia ello va nuestra pregunta. El personaje de Yara es un personaje que tiene un universo femenino muy particular escrito por un hombre. ¿Cómo fue este proceso que tuvo que trabajar Ignacio Casas para poder darnos un personaje tan asertivo, tan místico, pero también con un horizonte y un universo femenino tan rico? Vamos a conocerlo. Es muy importante lo que dices, porque los hombres tenemos que entenderlo y tenemos que comprender y tenemos que ponernos en los zapatos de las mujeres. Incluso hay muchos hombres que nos resistimos, pero necesitamos hacerlo, porque de otra manera no vamos a salir del atolladero. Necesitamos tratar de mirar con los ojos de las mujeres, meternos así como, pues como calzador o de la manera como nosotros queramos, pero meternos en tratar de comprender, hacer un esfuerzo por entender qué es este asunto patriarcal del que mencionas. Si no lo tenemos claro, hay que investigar y hay que respetar.
Yo sé hacer personajes, Brenda, porque tengo un bagaje en el teatro, en el mundo del teatro. Y no soy el primer escritor que narra desde el punto de vista de una mujer. En la literatura se ha hecho muchas veces y tampoco en primera persona, pero sí necesitas crear al personaje desde su forma física hasta su interior. ¿Cómo lo logras? Leyendo mucho, por supuesto. Un autor que no lee, pues difícilmente podrá escribir. Observando muchísimo y también mis maestras me ayudaron mucho. Por supuesto, la novela la trabajé con escritoras y fue muy importante su guía. Y como te mencionaba, bueno, pues yo como tengo una formación teatral, estudié con Abramo Seransky, con José Antonio Alcaraz, con Hugo Argüelles, etcétera, sé construir y formar y crear personajes. Entonces, además también siempre me gusta recordar a Juan Soriano porque él dice en un libro espléndido que escribió Elena Poniatowska a partir de lo que Juan Soriano le contaba. El libro se llama Juan Soriano, Niño de 1000 años. Juan dice que cuando era chico, cuando era niño, tenía 13 tías y las tías influyeron en su vida de una manera muy profunda. Yo no tuve tantas, pero tuve a mi mamá, por supuesto, que la tengo todavía, gracias a Dios, y tuve a mi abuela, a mi bisabuela y a mi tía. Tuve muchas mujeres que me rodearon cuando era chico. Entonces, eso me permitió meterme en esa mirada y como te digo, pues crear un personaje a partir de mi formación teatral. Entonces, con un personaje tan sólido como Yara, que, bueno, pues afortunadamente, pues he tenido muy buenas críticas y se ha convertido en un personaje literario, ¿no? Hay personajes que trascienden, no es un personaje exclusivamente histórico, sino se ha convertido afortunadamente en un personaje literario. Entonces, yo me cuidé mucho de que Sor Juana Inés de la Cruz no tomara el protagonismo, porque además se ha escrito ya mucho sobre la vida, se han hecho conjeturas sobre su vida, menos sobre su obra. Todavía falta descubrir mucho más, a pesar de que hay muchísimos sorjuanistas que lo han hecho de una manera espléndida, pero todavía todos estamos de acuerdo en que hay que seguir descubriendo más la obra de Sor Juana, que es lo que interesa, y no la vida. Entonces a mí me parecía un poco elemental decir cosas sin sentido en torno a Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, acerca de su sexualidad o algo que pues no me consta y no tengo por qué meterme. Entonces, preferí centrarme en la mulata. Sin embargo, Sor Juana permea toda la novela.